Le damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos María Ángel Arce y Maribel Víctor, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2026. Y hoy conversaremos con Enrique Sánchez Carballos, socio fundador, consultor y gerente de la Agencia de Comunicación Inclusive. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para ser compartida en plataformas estudiantiles. Conversaremos sobre las oportunidades de mercado para agencias de comunicación con perspectivas en derechos humanos y las diferencias con agencias de comunicación estratégica tradicionales. Enrique Sánchez Carballo se graduó en el 2021 como bachiller de periodismo en en nuestra escuela y en 2026 como máster en sostenibilidad, responsabilidad social de la Universidad Nacional. Desde el 2011 trabajó como asesor legislativo de Acción Ciudadana, partido con el cual fue electo diputado para el periodo 2018-2022 y con el cual presidió la Comisión de Derechos Humanos durante 3 años, desde donde promovió diversas leyes orientadas a fortalecer la inclusión y la igualdad. También asesoraba a instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales en procesos de comunicación, diseños de políticas y promoción de derechos. En 2022, junto al politólogo Óscar Jiménez, fundó la agencia Inclusive, que ofrece asesorías de comunicación con enfoque a derechos humanos y formación en sostenibilidad, diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué necesidad identificó en el mercado que los llevó a fundar Inclusive? ¿Hicieron algún estudio de factibilidad? Bueno, buenas, un gusto estar con ustedes hoy. No, nosotros sí habíamos identificado que había una necesidad de las empresas o un interés de las empresas y organizaciones por entrarle al tema de diversidad, equidad e inclusión desde diferentes puntos de vista, no solo desde la comunicación, pero sí de abordar con profundidad este tema. Entonces propusimos una agencia que, aunque tiene un componente esencial de comunicación con enfoque de derechos humanos, también acompaña a las organizaciones por medio de la comunicación a la generación de entornos laborales y una cultura organizacional más inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas colaboradoras y de sus clientes. Ujú. ¿Qué diferencia el entorno laboral y la reputación de empresas o instituciones que integran una comunicación organizacional con derechos humanos y sostenibilidad, perdón, a las que no lo hacen? Creo que integrar el eje de derechos humanos en las comunicaciones institucionales y de las empresas ya no es solamente un deseo, sino que es un deber de las organizaciones que quieren ser exitosas y proteger su reputación y su marca en los mercados actuales. En la actualidad, los clientes son cada vez más exigentes de que las empresas y las instituciones respeten no solo criterios ambientales, también criterios sociales, criterios de gobernanza y de respeto de los derechos humanos y se hagan cargo, que las empresas que se hacen cargo de los posibles impactos en derechos humanos que tienen en sus operaciones y también en su cadena de valor, son esas empresas que tienen una mejor reputación, por tanto, una mejor marca y una mejor posición en el mercado. Y esto no es solo una opinión, sino que hay diferentes estudios de diferentes organismos internacionales que lo han investigado con el paso de los años y han demostrado cómo las empresas que van incorporando principios de diversidad y de inclusión en sus operaciones y en sus comunicaciones son cada vez más exitosas y tienen mejores rendimientos que otras. Ujú. En la práctica, no, perdón, ¿qué diferencia hay inclusive de una agencia tradicional de relaciones públicas o estratégicas? Bueno, nosotros justamente lo que hicimos fue eso, uno como empresa que nace como emprendimiento siempre tiene que buscar cuál es su valor agregado, cuál es el valor que le da a sus clientes. El que nosotros le damos, o nos lo dicen muchos nuestros clientes, es que a ustedes no tenemos que explicarles nada sobre derechos humanos. Entonces nos contratan porque les facilitamos o les aseguramos que los productos de comunicación que van a desarrollar van a garantizar un respeto a los derechos humanos, una no revictimización de las víctimas, enfoque de género, enfoque interseccional, que vamos a saber dialogar con pueblos indígenas, saber dialogar con personas de diferentes etnias y razas, de diferentes nacionalidades,
que, en fin, que vamos a, que no, que las comunicaciones van a ser representativas, equitativas, no solo inclusivas como término genérico, sino realmente representativas de las comunidades a las que están dirigidas, por ejemplo, o respetuosas de las poblaciones a las que se están dirigiendo. Entonces, es una Sí, garantía que nosotros le damos a los clientes que, digamos, les ayuda a cumplir con sus objetivos de una mejor manera. Pues su objetivo no es solo el proyecto que tienen en una comunidad determinada, su objetivo es cómo comunican también ese proyecto. Y eso es lo que nosotros les facilitamos. sí. Y en la práctica, digamos, ¿cómo se ve una campaña o una estrategia con derechos humanos que ustedes hayan hecho para sus clientes? O sea, tal vez algún ejemplo. Sí, hemos hecho varias. Un ejemplo que es un proceso muy interesante que hicimos, por ejemplo, con el ICA Guatemala y el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación de Guatemala, que era una campaña dirigida a personas jóvenes de comunidades rurales, muchos de ellos personas indígenas, para promover el acercamiento con la agricultura como una alternativa a la migración. Entonces hicimos procesos participativos en las comunidades y con personas jóvenes para entender cuál era la percepción que ellos tenían tanto de la migración como de la participación en la agricultura, qué oportunidades realmente ofrecía la agricultura para las personas para considerarlos una alternativa a la migración. Con ellos mismos se construyeron los mensajes, con esas mismas comunidades se construyeron las historias que se iban a contar por medio de estos productos. Ellos mismos y ellas mismas fueron los rostros de todos los productos, de los afiches, la gráfica, los videos, fueron sus historias reales las que contamos en estos productos. Entonces creo que fue un proyecto, un proceso y que después hubo también una devolución, de nuevo, con visitas a las comunidades para apropiarse de los productos y para generar capacidades en las comunidades para que esto no se acabara allí, sino que ellos pudieran seguir generando sus propios productos de comunicación y de comercialización de sus productos agrícolas. Ese es uno, hemos trabajado en muchos temas complejos, no sé, temas por ejemplo como una demanda de una que presentó una organización contra el Estado chileno por más de 200 mujeres que resultaron embarazadas cuando estaban consumiendo anticonceptivos que estaban defectuosos que les había dado el sistema de salud. Entonces, en representación de esas más de 200 mujeres, hubo una demanda que nosotros acompañamos de la estrategia de comunicación que tenía muchas complejidades, ¿verdad? Porque mucho de lo que estas mujeres no querían era posicionarse como que eran malas madres, que después de que sus hijos hayan nacido, ya tenían 2, 3, 4 años, estaban demandando al Estado, sino que lo que estaban buscando era reparación por los efectos que tuvo en sus vidas, en sus planes de educación, de trabajo, en general en su plan de vida, el hecho de que hayan quedado embarazadas cuando estaban justamente tomando anticonceptivos para no quedar embarazadas. Y fue por una negligencia del Estado de ofrecer anticonceptivos defectuosos que resultó. Entonces, ese fue, por ejemplo, por mencionar dos ejemplos, pero hay varios interesantes. Muchas gracias. Súper valioso, don Enrique. Costa Rica se integró como miembro 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Cuando usted era diputado, la organización nos ha evaluado sobre estándares de gobernanza, transparencia y políticas sobre derechos humanos. Sobre todo en educación ha incluido mucho avance de igualdad de género. ¿En qué ámbitos está el país debiendo o qué le falta al país? Creo que hay dos brechas relevantes que no se han terminado de superar. Una es la brecha de género, porque efectivamente, aunque hay más mujeres o una cantidad igual de mujeres participando en la educación formal, ¿verdad? Que se inscriben en las carreras, que estudian en las universidades y en las escuelas, en el proceso de educación sigue habiendo brechas que expulsan con mayor facilidad a las mujeres que a los hombres de la educación y carreras que siguen siendo altamente masculinizadas o formaciones que siguen siendo altamente masculinizadas y que no se adaptan para que las mujeres participen y puedan emplearse activamente en esa formación y luego en ese mercado de trabajo. Y la segunda brecha, para mí más fundamental, es la brecha territorial. Las oportunidades siguen estando más centradas en el área metropolitana, en los centros urbanos y la educación o las oportunidades de desarrollo real están mucho más limitadas en las zonas rurales y ni hablemos de las zonas fronterizas, territorios indígenas,
que son todavía mucho más alejados de esas oportunidades o de esa educación inclusiva que Ujú. debería existir. Sí. Ok, yéndonos a otro tipo de inclusividad. En abril, Costa Rica retiró su representación del Core Group LGBTI, el foro de la Organización de los Estados Americanos, que vela por los derechos de la población LGBTIQ+, y otras comunidades de diversidad sexual, porque consideró que ya había completado el nivel de protección plena de los derechos de las minorías. ¿Respaldan esa decisión los cambios en la legislación y normativas de los últimos años y cree que afectará la inversión extranjera? Eh, Primero, la razón por la que se toma esa decisión es falsa. Ningún estado puede decir que ha garantizado por completo el acceso a los derechos de la población LGBTIQ+, por ejemplo. Sigue habiendo, mientras siga habiendo personas que son expulsadas de sus hogares, personas que tienen que ocultar quiénes son o a quién aman para tener una vida exitosa en su trabajo, en sus centros de estudio, en sus propias familias, mientras siga habiendo discursos de odio cada vez más extendidos por medio de las redes sociales. La tarea, sigue habiendo muchas tareas pendientes, ni digo de los derechos pendientes de la población trans, por ejemplo. Ujú, Entonces es un principio, esa tesis de la razón por la que Costa Rica sale de este grupo es primero que todo falsa y creo que tiene más que ver con un abandono de la imagen y de la esencia de lo que ha tratado de construir y de colocar Costa Rica en el universo de las naciones, en el contexto internacional. Y pasando a la segunda parte, sí, porque afecta a la imagen. O sea, la imagen de Costa Rica se está viendo deteriorada por abandono de su imagen de país respetuoso con los derechos humanos, de país líder en agenda ambiental y sobre el cambio climático, por ejemplo, que habíamos sido en el pasado, en muchas materias que el país había sido líder y que es en educación, como decíamos antes también, y en otras áreas, que son servicios que se han venido deteriorando. Eso hace que los valores agregados por los que las empresas decidían venir a Costa Rica se vayan deteriorando y que entonces ya no sea tan determinante o tan claro la opción de venir a Costa Rica si esos factores que lo hacían un país diferente y que me aportaba a mi reputación como empresa ya no están o ya no están tan visibles como estaban antes. ujú. Don Enrique, por otro lado, como presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, ¿qué estrategia de cabildeo utilizó para convencer e impulsar proyectos en esa rama? Eh, Complejo, porque, porque me tocó con una fracción, con una primera fracción grande de Nueva República. Ustedes recordarán el contexto de la elección 2018, la polarización entre Carlos Alvarado, que resultó presidente, y Fabricio Alvarado, y toda su fracción, digamos, súper conservadora que llegó a la Asamblea Legislativa. Entonces yo sabía que había temas con los que me iba a encontrar una oposición radical. La estrategia fue empezar por encontrar cuáles eran los elementos comunes en los que podíamos trabajar con las diferentes fracciones legislativas. Entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar con temas relacionados con los abusos sexuales cometidos contra personas menores de edad. Entonces es un tema en el que todas las fracciones nos podíamos encontrar, en el que ninguna fracción está en contra en principio de que se protejan a los menores de edad o se les garantice acceso a la justicia que han sufrido abusos sexuales. Luego trabajamos algunos temas con el reconocimiento de la nacionalidad de los indígenas transfronterizos, que eran personas que viven en estos territorios antes de la existencia de las fronteras, particularmente entre Costa Rica y Panamá, y por esa característica que transitan entre un lugar y otro, no tenían ninguna de las dos nacionalidades. Entonces, un proceso de reconocimiento de la nacionalidad y naturalización de estas personas. Entonces, a partir de esos temas que, digamos, pueden ser menos polémicos, porque en principio es más fácil ponernos de acuerdo, uno ya va construyendo alianzas, no con todos, porque habrá sectores con los que no va a construir nunca el acuerdo, pero sí construyendo alianzas más amplias con otras fracciones legislativas para poder avanzar. Por ejemplo, la última ley que se firmó antes de la finalización del gobierno y que es una de las más importantes, aunque no la más conocida,
pero que además era una exigencia que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos venía haciendo al país desde hace muchísimos años, y es la tipificación de los crímenes de odio que quedaron establecidos como penas agravantes, agravadas en el Código Penal, con la pena máxima que existe en nuestro Código Penal, que es de 35 años de prisión a cualquier asesinato, homicidio ocurrido en razón de la raza, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, la condición migratoria, etcétera. Una gran cantidad de características que hoy Costa Rica somos de los pocos países en el mundo, somos realmente pocos países que tenemos tipificados estos crímenes de odio. Ujú. Ha trabajado, bueno, usted ha trabajado en el sector público, político, en empresas y organizaciones sociales. ¿Cuál es la mejor vía para convencer a nuevos clientes de los servicios que ofrece una agencia como Inclusive? Pero creo que lo más importante es mostrar el trabajo que uno ha hecho. O sea, y por eso empezar en un emprendimiento es complejo, porque primero uno no tiene que mostrar. Entonces, lograr acumular suficiente trabajo para mostrar y evidenciar la calidad del trabajo que uno hace y la solvencia del trabajo que uno hace es una razón. Pero la otra cosa es que uno generalmente tiene que preparar propuestas para concursar por concursos que se hacen en instituciones públicas o privadas, y tener entrevistas o reuniones con estos sectores. Creo que el cliente reconoce la solvencia técnica con la que uno puede manejar los temas. Básicamente saben si uno está bateando. Si uno está hablando a la hora de explicar un tema, de explicar una estrategia, una metodología por medio de la cual se va a realizar un trabajo, reconocen si uno está bateando, si uno realmente tiene contenido Ujú, eh, y solvencia técnica de qué es lo que está proponiendo y que tiene claro qué es lo que va a hacer y que entiende la necesidad del cliente, que uno se da la tarea de no llegar a la entrevista nada más, sino previamente estudiar un poco el tema, estudiar a la empresa, estudiar cuáles son sus objetivos, cuál es su trabajo anterior, que han hecho antes, y uno llegar a esa reunión ya pudiendo hablar en el mismo lenguaje y en los mismos términos que habla esa organización. Entonces ellos sienten este mayor compromiso de parte de uno para el trabajo que están buscando. ujú, Don Enrique, la agencia trabaja con temas de derechos humanos. ¿Cómo responde a quienes consideran que los temas de diversidad, equidad, inclusión son modas o estrategias de reputación? Bueno, el respeto, la diversidad, equidad e inclusión, primero que todo, no es una moda, es una lucha histórica de los pueblos, de los estados, de las organizaciones, de las poblaciones en todo el mundo, pero incluso a nivel empresarial tampoco es una moda. Por ejemplo, la primera política de diversidad, equidad e inclusión conocida de una empresa data de 1955, 56 por ahí, que fue justamente IBM, la primera empresa que hizo esto. Pero a partir de ahí, hay muchos ejemplos para evidenciar que esto ha sido un compromiso, una lucha constante de las organizaciones por ser parte de los cambios que han sufrido, que han vivido las sociedades en el reconocimiento de los derechos humanos. Si habrá casos, habrá situaciones en las que una empresa, una organización simplemente busca hacer, así como se hace greenwashing, se hace pinkwashing, ujú, ¿verdad? Para tratar de subirse a la ola del reconocimiento de los derechos humanos, pero se nota, a la larga se nota, y se nota cuando una organización es realmente comprometida. ujú, Y al mismo tiempo las empresas puede que empiecen con este proceso sin saber muy claro qué es lo que están haciendo, pero Ujú, cuando ven el resultado que tiene, cuando ven cómo su reputación aumenta, cuando ven cómo sus empleados, sus personas colaboradoras se sienten mejor, son más felices en el trabajo, son ujú, más comprometidos con su trabajo, se sienten mejor de estar en un lugar donde se sienten todos representados y respetados, y pueden ser quienes son realmente, se dan cuenta de que vale la pena y que esto no solamente es un tema que les da beneficios económicos, sino que es un tema, es un imperativo ético en que las empresas cada vez van a tener que incursionar más. Pero digo más,
va a volver a ser incluso una obligación muy, muy fuerte para toda empresa que quiera insertarse en el mercado internacional con la entrada en vigencia de la Directiva de Debida Diligencia de Derechos Humanos de la Unión Europea, que está, ya entró en vigencia, pero va gradualmente, digamos, entrando en rigor para diferentes tipos de empresas y sectores. Toda empresa que esté instalada en Costa Rica o en cualquier lugar del mundo que quiera tener relaciones comerciales con una empresa que tiene su casa matriz en la Unión Europea, va a tener que cumplir unos compromisos en materia de derechos humanos. Y no son compromisos laxos, estamos hablando de la Unión Europea, son compromisos bastante serios y rigurosos de hacerse cargo de los posibles impactos que tiene la operación de la empresa en los derechos humanos e incluso su cadena de valor. Muchas gracias a Enrique Sánchez, gerente de la agencia Inclusive, por compartirnos su visión sobre los retos de la industria de la comunicación organizacional. Esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos María Ángel Arce y Maribel Víctor, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2026. Muchas gracias. Gracias.